Flor y Canto presenta. Número 397. ¿Cómo prolifera en nosotros el pecado? El pecado prolifera en nosotros, pues uno lleva a otro y su repetición genera el vicio. Como veis, una explicación muy somera, muy sencilla, pero que encierra una gran verdad, ¿eh? El pecado crea facilidad para el siguiente pecado, porque engendra un vicio, y ese vicio facilita la repetición, ¿no? Es como cuando llueve, pues en un primer momento no, pero llegado un momento ya el agua abre un camino y corre fácilmente por él, y ya cuando vuelve a llover el agua corre ya con más facilidad por el camino que anteriormente abrió, ¿no? Sí, el pecado tiende a reproducirse, a reforzarse. Es más fácil pecar la segunda vez que la primera, y es más fácil pecar la tercera que la segunda, y la cuarta que la tercera. Eso es una experiencia, ¿no? Podríamos hablar de psicología de la tentación, de la fragilidad humana. Eso es una gran verdad, ¿no? Hasta el punto de que llega un momento que ese agua que corre por ese camino abierto se convierte en un torrente que a uno le arrastra, ¿eh? Y entonces dice, pero qué poder tiene el pecado para arrastrarnos, ¿no? Hasta el punto de que parece que no tenemos capacidad de resistencia. Incluso en este pecado que tiende a reproducirse y cada vez con más fuerza, ocurre a veces que se llega a oscurecer la conciencia. Hay un refrán muy sabio que dice, ¿no?, que si no vives como piensas, terminarás pensando como vives. Es decir, si tu vida contradice a tus principios y tienes un comportamiento pecaminoso que no lo ordenas, y dejas que ese comportamiento pecaminoso vaya creciendo y creciendo y creciendo, llegará un momento en que tú acabarás cambiando tu forma de pensar para adecuarla a tu forma desordenada de vivir, ¿no? El refrán dice, repito, si no vives como piensas, acabarás pensando como vives, y es tu desorden el que acaba configurando tus valores. Renuncias a tus valores, ¿no? Dimites de tus valores para así no sentirte denunciado por tu vida desordenada, ¿no? El tema, por lo tanto, es muy serio, ¿eh? El tema es muy serio. Es verdad que en la medida que más pecamos y pecamos y pecamos, vamos perdiendo libertad, porque al final ya es un hábito que nos va pudiendo, hasta incluso igual sería esclavos de adicciones, ¿eh? De adicciones en las que nuestra libertad está ya muy limitada. Pero sin embargo, no debemos de poner en duda, no hay que suponer que se haya destruido el sentido moral, la capacidad del hombre de reaccionar. Si creemos en que el hombre tiene una capacidad moral de reaccionar, incluso cuando está siendo sometido por el pecado, cuando está siendo esclavizado, cuando son grandes cadenas las que le están constriñendo, creemos que el hombre tiene un sentido moral, aunque solo sea para pedir ayuda, para salir de sus esclavitudes, ¿no? Dios nos ha hecho libres, con una capacidad de resistencia, con una capacidad de reacción, como también en esa parábola del hijo pródigo, pues se ve que ese hijo que llegó a caer en la esclavitud y estaba en medio de cuidando a aquellos cerdos, reaccionó. Bien, por lo tanto, la afirmación principal de este punto que comentamos, la 397, es que igual que la santidad es difusiva, es progresiva, una buena acción prepara otra buena acción, ¿eh? El bien se concatena, cada obra buena prepara la siguiente. Pero ojo, también ocurre lo mismo con el pecado, sin olvidar que detrás del pecado hay una estrategia del tentador, de Satanás, ¿eh? No sé si conocéis la famosa obra de C.S. Lewis, Cartas del diablo a su sobrino, ¿eh? En la que el tío diablo le aconseja a su sobrino, Scrutopo a Orugario, que esos son los nombres, ¿no?, que C.S. Lewis da al tío y al sobrino. Pero es muy interesante esa obra porque en ella se hace, pues a modo de ficción, pero con mucha sabiduría,
cuáles son las formas en las que el demonio quiere siempre pretender que detrás de un pecado venga el siguiente. Al demonio, en el momento en el que cometemos un pecado, ya no le interesa ese pecado, le interesa el siguiente. Eso que se dice en el refrán, que no da puntada sin hilo. Sí, tampoco el demonio no da puntada sin hilo. De cada pecado está esperando el siguiente. Si, por ejemplo, pues alguien cae en un pecado de impureza, el demonio querrá que después de ese caigas en el pecado de ocultamiento. Y después de ese pecado de ocultamiento querrá que caigas en un pecado de desesperación. Y así siempre a más, y a más, ¿no? Los pecados se van concatenando, cada uno va dando a luz al siguiente, por repetición del pecado, por agravamiento de la situación, incluso porque unos pecados llaman a otros, ¿no? Y finalmente el último es la desesperación. El último es la desesperación. Bien, tener conciencia de esto, de cómo prolifera en nosotros el pecado, es muy importante para tener capacidad de reacción y para entender de qué manera tenemos, ¿no?, que responder, porque también Dios sale al encuentro de aquellos, ¿no?, pues que estamos siendo atacados, ¿no?, por esa proliferación del pecado.